de Venturi. Entonces tenemos un fluido que va en una tubería, en una sección la tubería tiene un área A, ¿verdad? La sección transversal en esta parte es área A. Y luego más adelante la tubería se reduce y tiene una presión, perdón, tiene un área A minúscula. La densidad del fluido es ρ. Y bueno, la tubería está acoplada con un tubo manométrico donde el tubo, ¿verdad? Las dos ramas del tubo se unen específicamente en cada sección de la tubería, ¿verdad? Donde la tubería es más gruesa, más ancha y donde la tubería es más angosta. Entonces, donde la tubería es más ancha, se tiene una velocidad V, ¿verdad? Y se pretende entonces, bueno, ver la velocidad o calcular la velocidad aquí en el punto B. Entonces, aquí se muestra la figura. Este aparato es un medidor de la velocidad del flujo de un fluido en una tubería. Un fluido de densidad ρ fluye por una tubería de área de su sección transversal A, aquí, ¿verdad? En esta parte de aquí. El área se reduce a A en el cuello, es en esta parte angosta. Y ahí se acopla un tubo manométrico, este es el tubo manométrico. Hagamos que el líquido del manómetro, digamos mercurio, tenga una densidad ρ'prima, aquí se indica, ¿verdad? Esta ρ'prima. Al aplicar la ecuación de Bernoulli y la igualdad del flujo volumétrico en los puntos 1 y 2, puede demostrarse, aquí deben ver el problema 31, lo van a intentar hacer, que la velocidad del flujo en el punto 1, en este punto, está de la siguiente manera, ¿verdad? A, que es el área esta angosta, por la raíz cuadrada del cociente de 2 veces la diferencia de las densidades, ρ' menos ρ por GH, entre ρ por la diferencia de áreas. Donde aquí vemos, ¿verdad?, que ρ' puede ser aquí la densidad del mercurio y la ρ sería la densidad del fluido. Entonces, bueno, cuando lo tengan que hacer, recuerden que van a aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad?, para estas dos secciones y la ecuación del flujo volumétrico. Y bueno, lo que sí podemos darnos cuenta es que la presión entre el punto 1 y la presión entre el punto 2 está dada por esta diferencia de altura, ¿verdad? Esta diferencia de presiones no sería más que ρ'GH. Aquí es la diferencia de presiones, ¿verdad? Tiene que ver con la diferencia entre estas columnas. Después tenemos el tubo de Pitot, ¿verdad? Aquí está en la figura 10. Entonces, podemos observar que el aire entra en esta tubo, aquí por un tubo que hay en el centro, pero como esta parte tiene aire, entonces llega el momento que el aire se detiene, ¿verdad? Y en este punto ya no avanza, ya no hay más movimiento, digamos, la misma presión retiene aquí el aire, por lo tanto, en este punto A, el aire no se mueve,
Sin embargo, el aire en la parte exterior se mueve paralela a la superficie. Aquí tiene algunos orificios, ¿verdad? Y en A y en B. Y esos están unidos, ¿verdad? Bueno, no es, están a la otra rama del, si se dan cuenta, aquí hay un orificio, bueno, esto es hueco, y entonces están unidos a la otra rama. Es decir, una rama está en esta parte alrededor del tubo central y la otra rama está en el tubo central. De igual manera, aquí tenemos una diferencia de presión. En la figura 10 se usa el aparato de la figura 10 se usa para medir la velocidad del flujo de un gas. Consideremos que el gas, por ejemplo, aire, fluye con una densidad ρ y una velocidad VA paralelas a los planos de las aberturas en A. Estas de aquí, ¿no? La presión en el brazo izquierdo del manómetro que está conectado a estas aberturas es entonces la presión estática en la línea de gas P subíndice A. Entonces pueden darse cuenta que efectivamente la rama izquierda del tubo, ¿verdad?, es la que interactúa con estas aberturas. Por lo tanto, la presión aquí, ¿verdad?, sería P subíndice A. Por otro lado, dice, la abertura del brazo derecho del manómetro está en ángulo recto con la corriente. La velocidad se reduce a 0 en el punto B y el gas está estancado en ese punto. Lo que decíamos, va a entrar el aire aquí en el centro y llega un momento en que se detiene. Entonces, aquí tenemos el punto B. Ahora sí, aplicáramos la ecuación de Bernoulli, perdón, sí, la ecuación de Bernoulli al punto A y al punto B. Voy a reducir en A. Tendríamos la presión estática, ¿verdad?, más la presión dinámica debido a la corriente de aire, que serían estos dos, ¿no? Presión en A más un medio de ρ B. Y bueno, otra vez vamos a despreciar estas distancias, la distancia que hay entre A y B, ¿verdad?, que son muy pequeñas, entonces lo podemos despreciar. Y ahora en el punto B solamente vamos a tener la presión estática, ¿verdad?, esta presión B. Ahora si despejamos de aquí la velocidad, tendríamos que la presión en B menos la presión en A sería igual a un medio de ρ B a cuadrada. Luego este 2 lo pasamos a multiplicar, la ρ a dividir y se extrae raíz cuadrada. Entonces podemos ver que la presión en A menos la presión en B menos la presión en A no sería otra más que ρ' GH, y esa, al igual que en el caso anterior, va a estar dada por la diferencia en la altura de esta columna, ¿verdad? Vamos a suponer que sea mercurio, ¿no? O del fluido que sea, sería la densidad del fluido por la gravedad por esta altura. Este aparato puede calibrarse para que dé una lectura de BA directamente.
Y entonces podemos ver, ¿verdad?, que esa VA no es otra cosa más que la velocidad del aire. El indicador de la velocidad del aire se encuentra en las puntas de las alas de un aeroplano que se encuentra, ¿verdad?, se basa en este principio. Y entonces con eso podríamos calcular la velocidad del aire alrededor de las alas del avión. Bueno, otro ejemplo más tenemos aquí la fuerza ascensional. Es la fuerza que actúa sobre un cuerpo, como puede ser el ala de un aeroplano, una hidroala o las aspas de un helicóptero, en virtud de su movimiento en el seno del fluido. Esta es distinta a la fuerza ascensional estática, que es la fuerza de flotabilidad que actúa sobre un globo o sobre un iceberg de acuerdo con el principio de Arquímedes. El vuelo de una bola de béisbol, de una pelota de tenis o de una pelota de golf son ejemplos, ¿verdad?, de una fuerza ascensional dinámica. Y bueno, este es producto de la rotación de la pelota cuando se mueve, ¿no? Puesto que el aire en este caso es tanto viscoso, existe fricción a medida que la pelota avanza. Y esta tiende a transportar consigo una capa delgada de fluido llamada capa frontera. Vista desde el marco de reposo de una pelota que no gire, la velocidad del fluido desciende del valor más allá de la capa de la frontera, igual a la velocidad de vuelo de la pelota a cero en la superficie de la pelota. Bueno, aquí dice la figura 11A muestra en el marco del reposo la pelota y líneas de corriente del flujo estacionario. Entonces, vean, aquí es el caso, en el caso A, la pelota se mueve a través del aire sin girar. Flujo de líneas de corriente alrededor de una pelota que no gira. En el inciso B, la pelota va girando, ¿no? La circulación del aire alrededor de una pelota que gira como consecuencia de la capa frontera. El espesor de la capa frontera se ha exagerado aquí a propósito, ¿no? Y tenemos este caso. Inciso C, los efectos combinados de ambos movimientos partiendo de la ecuación de Bernoulli, vemos que una fuerza ascensional dinámica actúa hacia arriba sobre la pelota. El fluido ejerce sobre la pelota una fuerza F que tiene una componente transversal al flujo del fluido y una componente paralela al flujo del fluido. Cuando la pelota gira, en este sentido como está aquí, ¿verdad? Si sumamos las velocidades, ¿verdad?, en las orillas de la pelota, entonces aquí la pelota va girando hacia la derecha, tiene una velocidad v de traslación, vamos a poner que va hacia la derecha. Pero este punto que está aquí, ¿verdad?, aparte, tiene una velocidad de traslación también en la superficie de la pelota o en la capa esa límite. Entonces, a esta velocidad de traslación le voy a sumar esta contribución. En cambio, en la parte inferior tenemos la velocidad de traslación a la derecha y la velocidad superficial va a la izquierda. Por lo tanto,
aquí se van a restar. Quiere decir entonces que la velocidad en la capa superior va a ser menor que en la capa inferior, tal y como se ejemplifica aquí, ¿verdad? La parte de arriba, cuando están más compactas las líneas de fuerza, perdón, las líneas de flujo, aquí la velocidad es mayor y entonces en la parte inferior la velocidad es menor. Como aquí la velocidad es mayor, entonces hay mayor presión en la parte de abajo que en la parte de arriba y entonces por eso aparece esta fuerza en este sentido. La fuerza de ascenso que actúa sobre el ala de un aeroplano tiene una explicación parecida. Y bueno, aquí tenemos, por aquí debe estar lo del ala. Aquí tenemos el ala del avión. Entonces viene la corriente de aire. En este caso, la corriente de aire aquí se divide y está, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la parte de arriba es curva, a diferencia de que en la parte inferior es casi recta. Si han visto, ¿verdad? Las alas de los aviones como son. Entonces, esto hace que el mismo aire que llega a la parte superior, ¿verdad? Deben recorrer deben llegar al mismo tiempo al otro extremo. Por lo tanto, el de la parte superior recorre más distancia que el de la parte inferior, es decir, las corrientes de aire en la parte de arriba del ala son superiores a las corrientes de aire en la parte inferior del ala. Eso crea una fuerza ascensional, ¿verdad? Y entonces eso hace que el avión ascienda. Vamos a ver la descripción. La fuerza de ascenso que actúa sobre el ala de un aeroplano tiene una explicación parecida. La figura 12 muestra las líneas de corriente alrededor de un plano aerodinámico o sección transversal del ala, adosado a un aeroplano. Elijamos al aeroplano como marco de referencia, como haríamos en el experimento de un túnel de viento, y supongamos que el aire se mueve de izquierda a derecha al pasar por el ala. Obsérvense las similitudes entre las figuras 12 y 11C, o sea, la de aquí de la pelota, ¿no? O la del ala. De hecho, la explicación de la fuerza ascensional sobre el ala de un aeroplano implica una circulación similar en la figura 11B. El ángulo de ataque del ala provoca que el aire se desvíe hacia abajo. De la tercera ley de Newton, la reacción de esta fuerza hacia abajo del ala sobre el aire es una fuerza hacia arriba, el ascenso que el aire ejerce sobre el ala. Si bien la sola ecuación de Bernoulli no puede servir para predecir el patrón de las líneas de corriente alrededor de un plano aerodinámico, esta ecuación puede emplearse para verificar que sobre el plano aerodinámico se ejerce una fuerza de ascenso encima del ala. Punto 1. Las líneas de corriente están más cerca entre sí que las que están debajo del ala. Punto 2. Entonces la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Y según el principio de Bernoulli, si la presión 1 es menor que la presión 2, lo que debe ser así para que exista la elevación. Bueno, les voy a dejar este del cohete para que lo vean. Vamos a ver algunos problemas. Igual les voy a encargar que le den aunque no lo vamos a ver la de viscosidad y turbulencia, les recomiendo que le den una leída.
A ver, vamos a ver el 1. Dice un tubo de 34 centímetros de diámetro conduce agua que circula a razón de 2,62 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo le tomará descargar 1,600 metros cúbicos de agua? Bueno, dejen y voy por la tablet para hacer las operaciones. Bueno, entonces para no tener inconsistencia, perdón, con las unidades, vamos a convertir ese diámetro a metros, ¿verdad? Entonces, el diámetro va a ser igual a 0,345 metros. Igual sabemos, ¿verdad?, que el radio es igual al diámetro sobre 2, entonces el flujo volumétrico va a estar dado por el área por la velocidad. Como es un tubo, la sección transversal es un círculo, entonces tendría aquí pi por radio al cuadrado por la velocidad. Y esto sería pi de cuadrada por la velocidad entre 4, ¿verdad? Entonces,
esta es la cantidad de volumen, ¿verdad? Es por unidad de tiempo, es decir, volumen por... Entonces ahora, si yo multiplico el flujo volumétrico por el tiempo, esto me va a dar el volumen. Por lo tanto, vean, estas son las ventajas de utilizar literales, ¿verdad? Y no tiene caso, digamos, dividir aquí entre 2 y calcular el radio. Igual al final la misma expresión, ¿verdad? Lo hace por nosotros. Entonces, solamente hacemos las conversiones. Si nos dan radio, trabajamos con radio. Si nos dan diámetro, pues recurrimos a la igualdad, ¿verdad? Que el radio es la mitad, perdón, el diámetro es la mitad del radio. Perdón, el radio es la mitad del diámetro. Entonces sustituimos y entonces aquí, como ya hicimos la conversión, finalmente solo sustituimos valores numéricos, ¿no? Y las unidades deben ser consistentes. Podríamos checar las unidades. En el numerador tenemos metros cúbicos. En el denominador tenemos metros cúbicos por segundo. Entonces, esto lo podemos escribir así, ¿verdad? Como metros cúbicos sobre 1, metros sobre segundo. Y entonces esto nos da, perdón, metro cúbico aquí también. Metro cúbico segundo entre metro cúbico. Y al final tengo solo segundos, ¿verdad? Que es lo que ando buscando. Entonces, la expresión es consistente en las unidades, ¿verdad? Entonces, solo nos resta hacer las operaciones y sabemos que el resultado va a estar en segundos.
6.532.7 segundos, entonces en 1 hora hay 3.600 entre 3.600. No sé si hicieron las operaciones para corroborar. Me dio lo mismo. Ok. Bueno, vamos a ver el problema 3. Dice, la figura 27 muestra la confluencia de dos corrientes que forman un río. Una corriente tiene una anchura de 8.2 metros de profundidad. Una corriente tiene una anchura de 8.2 metros, una profundidad de 3.4 metros y una velocidad de 2.3 metros por segundo. La otra corriente tiene 6.8 metros de anchura, 3 metros de profundidad y fluye a razón de 2.6 metros por segundo. La anchura del río es de 10.7 metros y la velocidad de su corriente es de 2.9 metros por segundo. ¿Cuál es su profundidad? Bueno, entonces, en primer lugar, en este caso, vamos a considerar que bueno, el cauce del río va a ser rectangular, ¿verdad? Lo vamos a idealizar como rectángulos, donde nos dan el ancho y nos dan también la profundidad. Entonces, todo el flujo que entra, ¿verdad? Los dos flujos o la misma cantidad de fluido que va en estos, ¿verdad? Debe ser exactamente la misma que va a través de este río, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ver ahora que la suma de estos dos flujos debe ser igual al flujo que lleva este. Y entonces vamos a tener que hacer que ¿verdad? La suma de los dos flujos de la rama debe ser igual al flujo que hay en el río, ¿no? Entonces vamos a poner esto así, A1, B1. Bueno, y entonces vamos a llamarle A la anchura y esta B va a ser la profundidad en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, en este caso lo que queremos es B3, ¿verdad? Que sería la profundidad.
Bueno, vamos a hacer las operaciones. ¿Cuánto les dio? ¿Les dio lo mismo que a mí? Sí, me dio lo mismo. Ok. Bueno, entonces vamos a intentar hacer el 7. Vamos a ver cómo está la situación.
Entonces vamos a suponer que esta parte sombreada son los 1.4 metros cúbicos de agua. Entonces, cuando esta línea, ¿verdad?, se transporte de aquí, ¿verdad?, hacia este otro extremo, entonces aquí ya habré transportado, ¿verdad?, toda esta agua, la habré desplazado los 1.4 metros cúbicos, ¿verdad?, cuando lo mueva de este extremo de este punto a este otro. Y entonces sabemos que la fuerza está dada como en este caso va a ser la diferencia de presiones, ¿verdad? Esta diferencia de presión es lo que nos da el... Lo vamos a poner así. Entonces sabemos que es el cambio de presión, bueno, la diferencia de presión. Y ahora para calcular la distancia, lo que voy a hacer es dividir el volumen entre la sección, el área, ¿verdad?, transversal, entonces vamos, bueno, en este caso otra vez coincidimos, ya vimos estas son unidades de trabajo, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, son newton sobre metro cuadrado, estos nos dan newton metro, y estos son joules, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos
1.013. No, aquí esto está mal. Ok. Bueno, entonces, sigan haciendo ejercicios. Nos vemos el miércoles. Que tengan buen día y nos vemos. No sé, bueno, no sé si hay preguntas. No, si no hay preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. No, profesor.